Comenzamos esta charla sobre el compromiso sociopolítico y espiritualidad ignaciana en América Latina. Soy José Luis Carabias, jesuita, asistente eclesiástico de la CBX del Paraguay. Mi charla va a ser un poco larga. Dice así, veis leyendo y comentando. Espero que muchos de ustedes tengan el original escrito en sus manos. Desde hace varias décadas, la espiritualidad ignaciana va penetrando de nuevo como agua mansa, después de larga sequía, diversos estratos del ámbito laical, dando vida a sus viejas semillas. Y una de ellas es el compromiso sociopolítico. Hablaré en primer lugar del compromiso político del cristiano en general. Después lo aterrizaré en la espiritualidad laical ignaciana. El primer tema, compromiso político del cristiano. Tanto por ser personas como por nuestra naturaleza social, los seres humanos estamos llamados a tomar parte en la vida política, entendiendo, por supuesto, como política, la búsqueda del bien común. Por poco honrado y sensato que sea uno, no puede menos de indignarse ante tantísima gente que pasa hambre y necesidades extremas, mientras unos pocos lo acaparan casi todo. Esta terrible indignación tiene que llevarnos a un compromiso sociopolítico, buscando posibilidades reales de cambio. Ya Pablo VI había afirmado que para los fieles laicos el compromiso político es una expresión cualificada y exigente del empeño cristiano al servicio de los demás. Su encíclica 80ª Adveniam número 46. Y Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christe Fidele Laicis de 1988 afirma: para animar cristianamente en orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. Y en nuestros días el Papa Francisco acaba de escribir: la política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. La alegría del Evangelio, número 205. Esta es la teoría, que todos cristianos estamos obligados a participar en política porque busca el bien común. Pero por lo general los cristianos nos subimos a las nubes y desde allá pontificamos. Creemos en teoría que es posible un desarrollo humano para todos, pero nuestro compromiso, altamente teórico, pasa kilómetros por encima de la realidad, sin ningún cable a tierra. Esta es una especie de ateísmo práctico, nacido de una fe descarnada, sin raíces, volátil. Francisco denuncia: hay políticos e incluso dirigentes religiosos que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe
a la mera retórica. Nuestro querido politólogo David Martínez, que está dirigiendo todo esto, afirma: el amor cristiano puede bordar en el vacío. ¿Qué expresión más acertada? Bordar, pero en el vacío se pierde todo. El amor cristiano puede bordar en el vacío sin las mediaciones adecuadas que permitan tocar tierra en lo cotidiano, en lo particular, en la historia. En las opciones sociopolíticas, este reto implica la diferencia entre esperar sentados a que otros construyan las opciones o llenarse los zapatos de lodo en la dura tarea de abrir brecha. Proclamar que Dios ha prometido un futuro mejor para la humanidad es una afirmación innegable desde la fe, pero no hacerse responsable del momento histórico o agachar la cabeza frente a lo complicado o difícil de la realidad equivale a señalar que se puede amar a Dios, pero no al ser humano. Hasta aquí, David. Y sigo yo. En el contexto social en el que hoy vivimos, en el que la participación en la vida política es muy débil, debido en parte a la privatización de la vida hacia la que nos empuja el sistema social actual, y además por el desprestigio que se han ganado los partidos políticos. Por eso es muy importante subrayar la participación política como derecho y deber de toda persona honrada. Siendo la vida política tan decisiva para el ser humano, no podemos desentendernos de ella. Los estratos de la política son muy variados. Este derecho deber hay que hacerlo efectivo en la vida política concreta. Existen diversas formas y niveles de participación que deben cultivarse y promoverse según las circunstancias de cada persona y sociedad, siempre respetando la libertad y responsabilidad de las personas. Todos podemos incidir en algún tipo de compromiso político. El bien común debe empezar por lo local y después ir agrandándose hasta alcanzar niveles regionales, nacionales y aún globales. Se puede uno comprometer en alguna función pública, o en un movimiento social, o en experiencia de trabajo en ONGs, o en un partido político, o en diversos tipos de organismos de la sociedad civil. Hemos visto que toda persona honrada, más todavía todo cristiano, debe comprometerse en política porque es buscar el bien mayor, el bien común. Pero el problema es que la mayoría de la gente no está preparada para trabajar en política. Entonces mi segunda capítulo es formación política. Posiblemente la ausencia de compromiso político de muchos cristianos es básicamente por falta de preparación, lo cual encierra profundas ignorancias. Ya el Concilio Vaticano II insistía en que hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Gaudium et Spes 75. Prestar gran atención a la formación política que hoy día es particularmente necesaria. Después de 50 años del concilio podemos insistir más que hoy es más necesaria todavía. Sigue mi estudio. La realidad social es cambiante y por ello es imprescindible aprender cada uno a discernir su tipo de vocación política según sus circunstancias personales y sociológicas. En primer lugar, es imprescindible construirnos un ideal, una utopía,
para que la brújula de nuestro espíritu la vaya detectando continuamente. La utopía nos ayuda a caminar con rumbo, a corregir desvíos, a animarnos a apurar el paso. Entre cristianos, el eje de esa brújula tiene que ser Jesucristo. Los compromisos auténticos inician su desarrollo en el lodo de los suburbios, o lo deben de iniciar, en los niveles más básicos, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, y para ello resulta decisiva la participación, como hemos dicho, en organizaciones populares de base, comisiones vecinales, de madres y padres de alumnos, comisiones culturales, sindicales, voluntariados. Ahí, junto al pueblo, debemos aprender a analizar con seriedad su realidad. Si los cimientos políticos no ahondan en tierra popular, se derrumbarán ante la primera ventolera. Políticas colgadas de las nubes son arrastradas rápidamente por cualquier tormentita. Y si se apoyan a los poderosos, serán rápidamente engullidas. En la lucha política es imprescindible además aprender a superar fanatismos. En los trabajos mancomunados de la política se entrecruzan multitud de puntos de vista distintos. Tiene que haber diferencias. Los conflictos existirán siempre, pero lo importante es saber trascenderlos diagonalmente, con espíritu abierto. Buscamos la construcción conjunta de formas de vida más humanas y humanizantes, y para ello son imprescindibles una buena dosis de tolerancia, respeto y complementariedad de las diversas fracciones. También hay que prepararse para no infectarse con los virus típicos de muchos políticos, especialmente la ineficiencia y la corrupción. El blindaje de la fe cristiana puede ser la sal que nos impida corrompernos, y el bálsamo que sane las cicatrices rasgadas por estos espinosos caminos. Para mantenerse sanos en la baraúnda de la política es muy importante activar en una comunidad laical abierta. En ella se puede realizar con acierto discernimientos sociopolíticos sostenidos. La comunidad cristiana envía a trabajar en política a sus miembros, los que así lo deseen, y les apoya con un acompañamiento fraternalmente crítico. Bien, entonces hemos quedado. Todo cristiano debe implicarse en política, que es buscar el bien común. Y para ello hay que prepararse. Y como cristiano entonces nuestro modelo es Jesús. Tercer acápite. Acción política de Jesús. Estamos hablando del compromiso político del cristiano, o sea, del seguidor de Jesús. Por ello su ejemplo es básico para nuestras decisiones y nuestro actuar. Tomo esta reflexión del gran filósofo jesuita Ignacio Ellacuría, mártir político en El Salvador. Afirma que toda la vida de Jesús ocurre en el marco de una máxima politización de su pueblo. Y se pregunta, ¿qué posición adopta Jesús ante un mundo, su mundo, exacerbadamente politizado? Jesús ejerció una actividad primariamente religiosa, pero tan digna y eficaz que pareció política peligrosa a quienes detectaban el poder, el religioso y el político. Veían en él a un poder crítico que debilitaba su dominación del pueblo. Las autoridades religiosas se dan cuenta de que pierden con Jesús su dominio religioso
con la especial aproximación a Dios anunciada por él. Jesús presenta a Dios exageradamente cercano, sin necesidad de intermediarios. Facilita demasiado el perdón, sin tener que pagar nada por ello. Y eso le molestaba a los que vivían del pueblo. Gravemente les molestaba. El poder religioso. Pero también al poder romano le pareció, o le hicieron aparecer, que Jesús era un peligro político. No puede negarse, por consiguiente, que la condena de Jesús tuvo un claro carácter político. A lo largo de su vida Jesús fue aprendiendo cómo había de entender el reino que anunciaba y el modo de acceder a ese reino. Pululaban por doquier muy diversas propuestas. Entre aquella maraña tuvo Jesús que discernir en serio su camino. Su primera tentación fue seguramente la de entender su mesianismo como lo entendía su pueblo. En un largo retiro en el desierto, 40 días, discierne qué interpretación del mesianismo se van a dar a sí mismo. Un mesianismo de grandes logros materiales, convertir las piedras en pan, de presencia triunfal deslumbrante ante los hombres, tirarse desde lo alto del templo, o la imposición de su reino por el poder y la gloria de un gobierno fuerte y glorioso. Estas tres tentaciones implican que la dimensión puramente política no estaba lejos de la mente de Jesús. La superó, pero no se fue al otro extremo de quitar la mordiente política de su mensaje de salvación. Si la hubiera quitado, no le hubiera ocurrido lo que al final le acaeció. Jesús tampoco participa del nacionalismo cerrado de los celotes. Él se abre a una misión universal. No identifica el reino de Dios con un reino teocrático. Él rechaza claramente el ideal celote de oponerse al Estado romano con la fuerza de las armas. Para los celotes, el medio decisivo era la acción armada, según la tradición de los macabeos. Jesús, en cambio, usa la fuerza anunciadora, denunciadora de la palabra. La esencia de su reino es dar testimonio de la verdad. Anuncia la verdad del Dios amor y denuncia la idolatría de la injusticia y los dioses fatuos que la amparan. Que este procedimiento, el de la verdad, no sea menos peligroso para el orden establecido, lo demuestra que Jesús, como los celotes, haya terminado en una cruz. Él afirma que no se puede dar al César lo que es de Dios, lo cual subvierte el ideal del poder absoluto endiosado. Jesús, además, denuncia frontalmente las exageraciones y los abusos de los congresistas de su tiempo. El Sanedrín, era su congreso, estaba confeccionado por facciones político-religiosas. Los partidos más influyentes eran precisamente los fariseos, clase media muy religiosos, los saduceos, terratenientes descreídos, y los doctores, leguleyos ricachones. Jesús los desenmascara y los desprestigia ante el pueblo. ¿Acaso no es meterse en política llamar a los congresistas raza de víboras y sepulcros blanqueados? Con qué ignorancia prejuiciada afirman hoy algunos
que Jesús nunca se metió en política. El comportamiento de Jesús ante los poderes públicos no puede llevar a quien le sigamos más que al castigo que se da a los rebeldes políticos. Un dato más muy curioso. Jesús encerraba más peligro político que Barrabás. Así lo entendieron los que prefirieron la libertad de este guerrillero antes que la predicación del Nazareno. El mismo Caifás, jefe político religioso de los judíos, previó que era mejor hacer morir a un hombre y no que toda la nación pereciera. Juan 11:50. En el otro extremo religioso, Jesús desecha también la apelación inmediatista a Dios para que milagrosamente resuelva los problemas de la humanidad. Su planteamiento es al revés. El que le da de comer al hambriento se lo da a él mismo en persona. El comportamiento del hereje samaritano con el malherido es el modelo. Jesús sigue hasta hoy gritando ante los hambrientos: denles ustedes de comer. Y sigue llamando malditos a los epulones que ni se enteran del hambre del pueblo que está a su puerta. Jesús se sitúa en la línea del pastor que da la vida por los suyos, pero la da de un modo físico y político, de un modo activo, y no como un mero dejarse morir expiatoriamente. Su muerte, aceptada libremente, es testimonio de su fidelidad al amor universal a Dios, del que los más pobres son los privilegiados. Conclusión de esta parte. Hablar al pueblo de forma clara sobre su dignidad humana y sus derechos, si se hace bien, es una decisiva acción política, considerada subversiva por los poderosos que se empeñan en mantener al pueblo en tremendas miserias depresivas. Todo lo que sea fomentar dignidad humana y organización popular será siempre perseguido a muerte por los orgullosos acaparadores. Denunciarlos, desenmascararlos, para ello es subversión, que ellos quieren silenciar a cualquier precio. Los poderosos de este mundo siguen pretendiendo crucificar a los que creemos en la maravillosa dignidad de todo ser humano, y pretendemos construir un mundo nuevo en el que cada ser humano se pueda desarrollar dignamente como persona. La política de Jesús es pues auténtica, realista, eficaz, pero exige preparación, esfuerzos mancomunados y largos procesos. Hasta acá la primera parte sobre la obligación de los cristianos de meternos en política, de prepararnos, de seguir las huellas de Jesús.